vida y muerte en singular batalla, y muerto el que esa vida triunfante se levanta, que es visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Hola hermanos, el día de hoy 29 de abril del 2025 es martes de la segunda semana de Pascua. En Europa hoy se debe celebrar como fiesta porque es día de la copatrona de Europa, que es Santa Catalina de Siena. Vamos a hablar de ella, es importantísimo invocarla en estos días, ya lo saben, ha sido ya definida en la quinta congregación general después de la muerte del Papa Francisco. La fecha para el inicio del cónclave será de mañana en 8, ¿no? El miércoles 7 de mayo. O sea que han sido prudentes, ven un tiempo suficiente en estos días para las reuniones de las congregaciones generales, que pase los novenalia, el novenario en sufragio del alma del Papa Francisco, un día, llamémosle, de descanso, un tiempo para la reflexión, la oración personal, la misa Proeligiendo Romano Pontífice, por la elección del Romano Pontífice, que también nosotros debemos sumarnos a las celebraciones en las distintas parroquias, en las distintas iglesias, y luego ya el miércoles comenzará el cónclave. Yo pensé que iba a comenzar el 6, yo decía, calculando el lunes se hace la misa Proeligiendo Romano Pontífice y luego el 6 el cónclave. Ellos decidieron comenzar el 7. Esa es la potestad precisamente que tienen los cardenales electores, y ya, pues porque evidente están participando en las congregaciones generales los otros cardenales, ahí pueden estar los que ya pasaron de la edad, porque eso no es problema. Ahora que los que tienen menos de 80 son los que son electores y ellos ingresarán en el cónclave. Yo les pido muchísima oración. Miren, es muy doloroso ver, hombre, el Papa Benedicto hizo una publicación explicando cómo se desarrolló el concilio y haciendo un paralelo con lo que luego pasa con el cónclave, ¿no? Una cosa es lo que pasa adentro y otra cosa es lo que pasa afuera. Y entonces afuera se está diciendo un montón de cosas. Algunos piensan que son expertos en hacer el cónclave, me explico, ya saben quiénes son los candidatos, ya saben quiénes son los que van a ganar, ya saben las fuerzas y aquello. Pues yo les digo, o sea, lo que enseña la historia es una cosa bastante diferente, ¿no? Bastante diferente. Entonces, no caigamos en ese juego, o sea, no les hagamos el juego a estos que están queriendo llevar agua a su molino, defender su grupo, defender su postura, su actitud. Eso no es sano. ¿De acuerdo? La iglesia es mucho más amplia que eso. Pidamos y oremos mucho para que los señores cardenales elijan a un santo. Eso es lo que necesitamos, una persona santa que haga muchísimo bien, que ayude a unir la iglesia, que lamentablemente siempre va a estar dividida en el sentido de siempre van unos a favor, y como diría en mi pueblo, unos que están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Siempre hay gente así, ¿no? El problema es que hacen mucho ruido, hacen muchísimo ruido y eso no nos está sirviendo. Hablemos de Santa Catalina, mejor, que un personaje extraordinario, ¿no? Ella nace en Siena el 25 de marzo de 1347 y, uy, Dios mío, la familia fueron 25 hijos de don Jacobo Benincasa, y Lapa Piacenti, así se llamaba la mamá. Bueno, eso digo. Es una mujer, si lo quieren, es interesante porque desde muy pequeñita, era una persona muy alegre, pues querendona, digamos. A los 6 años, ya había ella tomado una decisión de consagrarse totalmente al Señor. Parece ser que tuvo una visión de Jesucristo que la lleva a hacer, pues, un voto de virginidad. Y bueno, muere una de sus hermanas en 1362 y entonces ella decide, no me voy a casar, quiere llevar una vida, pues, de oración, de sacrificio, de mucha penitencia y demás. Y luego ya cuando tiene 15 años, decide, ingresa con las que se llaman las mantelate, porque se ponían una manta, es decir, una laica dominica, es decir, también se les conocía como les sorelle de la penitencia, las hermanas de la penitencia. Bueno, y entonces ahí fue cuando en ese momento, una especie, pues, de consagración, ella decide pues entrar completamente, ser del Señor Jesús y para siempre. Bueno, fue una mujer, Dios mío, con poca formación para la época. Recuerden que desde el siglo XIV no es que exactamente las mujeres tuvieran tantas facilidades de educación y de formación.
a ella le tocó durísimo, porque sufrió cualquier cantidad de persecuciones, de calumnias en contra de ellas. Pero ella tenía un don, llamémosle una clarividencia particular, y era muy buena directora espiritual, no sé, hay que decirlo. Y entonces, tuvo muchas experiencias místicas. A los 20 años tuvo el desposorio, ¿no?, con el Señor Jesús. De hecho, lo que le llaman una especie de muerte mística. Y entonces, fíjense, tenía ese equilibrio, ¿no? Una vida mística, una vida de contemplación, y al mismo tiempo ella tenía un corazón tan grande que cuidaba a los enfermos sobre todo, y a los pobres igual. Bueno, entonces se formó un grupito alrededor de ella que, bueno, se le llamaba los discípulos de Santa Catalina, ¿no? Y aquí viene el detalle, ¿no? Y ya para 1372, con una conciencia cada vez más clara, eh, pues entra de lleno en el tema de la época. El siglo XIV se caracterizó en la Iglesia porque después de la elección de la muerte de Bonifacio VIII en 1303, los cardenales se movilizaron para poner un cardenal, un papa, que estuviese más afín a los intereses de Francia. Y entonces se va a dar ahí la salida de los papas de Roma. Compraron el territorio de Aviñón, y para allá se fueron. Era territorio papal porque pertenecía a la Santa Sede, y allá estuvieron 7 papas. Pero las necesidades, o sea, Aviñón era un punto estratégico, geográficamente fantástico, ¿no? Pero desde el punto de vista apostólico, no, porque ahí no está Pedro, ahí no está Pablo, así que por lo tanto no convenía. Y hubo santos, Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina, que se dedicaron precisamente a rogar mucho que regresara, que regresara el Papa a Roma. Y Catalina se va a dedicar a eso realmente. Tuvo un papel también muy preponderante dentro de la congregación de la orden de predicadores, ¿no? Y como les digo, fíjense que fue hasta Aviñón ella, fue a Aviñón y le fue a pedir al Papa Gregorio IX que regresara a Roma. Y gracias a eso y a la presión de ella, el Papa regresa en enero de 1377. Entonces, claro, la gente la miró, como una motivadora, por decir, una gran influencer, diríamos hoy en día, de esto. Y porque su ira, y era dura, ¿eh? Catalina era muy dura. Bueno, igual, lo que pasa es lo que sigue después. Porque a la muerte de Gregorio IX, de Gregorio IX, en 1378, se viene el cisma. Sí, porque se elige a uno, que de hecho no era cardenal, lo eligieron de fuera, y esa elección va a provocar que, por la presión de la gente que querían que fuera un papa romano, que no, ya no un francés, y esto, pues hubo presión sobre los cardenales, eso no anula la elección, eligieron de hecho a uno que era de fuera, o sea que ni siquiera era uno de los cardenales, y eso, como costó que llegara Bartolomé Priñán, para que aceptara la votación, entonces se metió la gente al cónclave, fue un pequeño desastre, y al final se dieron cuenta cómo era la situación, qué era lo que había pasado realmente, y nada, pues, y entonces ya se aceptó, pero no lo aceptaron los franceses, y entonces van a elegir por su cuenta a otro, al que le pusieron Clemente VII, y entonces terminamos teniendo 2 papas. Durísimo, fue una época muy dura, pero bueno, eso es lo que vive la iglesia. Por eso, cuando a mí me dicen que la iglesia que no es fundada por Cristo, sostenida por el Espíritu Santo, por favor, hombre, si tenemos pruebas, si no la hemos podido deshacer nosotros con nuestros pecados y con nuestras barbaridades, imagínense cuánto más. Bueno, Catalina, como estamos hablando de Catalina, tuvo mucho que ver con el tema también de la paz entre Roma y Florencia. Ella se inmiscuyó, muere en 1380, el 29 de abril, tenía apenas 33 años, la edad en la que muere Cristo, según dice la tradición. Fue canonizada en 1461 por el Papa Pío II, y fue canonizada el día de San Pedro, ¿no? El 29 de junio. Y fue declarada doctora de la Iglesia junto con Santa Teresa de Jesús por el Papa San Pablo VI en octubre, el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, de 1970. Hablé bastante de Catalina, ¿no? Pero me parece que hay que invocarla, sobre todo por la situación que estamos viviendo de la iglesia. Estamos divididos, ¿no? O sea, estamos viviendo Miren, hay 3 momentos, así, me lo enseñaron a mí, ¿eh? A mí me lo enseñaron y algunos de los cardenales, y me lo dijo con toda claridad. Mira, hay 3 momentos en toda reunión de la iglesia. El momento del hombre, mis cualidades, mi personalidad, lo que yo soy, ahí salen los títulos y demás. El tiempo del diablo, que lo confunde todo, ¿no? Y que empieza a generar grupos y esto, y finalmente siempre el tiempo de Dios. Hay que apuntarle al tiempo de Dios, hermanitos.
hay que apuntarle al tiempo de Dios, porque creo que hay mucho tiempo del hombre en este momento y estoy también convencido de que hay mucho tiempo del diablo. Y hay algunos que en las redes sociales le están haciendo la jugada al diablo. No se les olvide que el diablo le encanta dividir. Vamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo. Lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. La idealización de la comunidad, ¿no? Pues sí, que la importancia de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene un valor, yo se los decía. Jesús se le aparece al grupo de los apóstoles reunidos. Esto no es casualidad, hombre. Ahora, claro, el narrador del Hechos de los Apóstoles lo idealiza, sí, nos presenta una comunidad bella, ¿no? Entonces, un solo corazón, una sola alma. Pues no nos pasa. En las parroquias no nos pasa, en los grupos de oración no nos pasa en las comunidades, no nos pasa, me explico. No, y no tengamos miedo de admitirlo, pero que tenemos que trabajar para que eso ocurra, claro que sí, claro que sí. Es decir, tenemos que llegar a ese punto y esa debe ser la meta, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Bueno, eso es lo que tenemos que trabajar, tenerlo, el poseerlo todo, eso es comunismo, poseerlo todo en común. No, hombre, de lo que se trata aquí es de la comunión de los bienes, ¿no? De saber compartir las cosas. Claro, los apóstoles siguen enseñando la clave, la iglesia existe para evangelizar. Entonces lo que hacen ellos es dar testimonio de la resurrección del Señor. Y claro, cuando usted vive, más que dar testimonio, más que con palabras, sino con la vida, y siempre será atractivo, siempre lo será, aquel que trata de vivir de tal manera que cumple el mandamiento del amor y ayuda a los que pasan necesidad para que no la pasen. Siempre eso será el reflejo, el mejor reflejo de lo que es el cristianismo, más que todos los discursitos o las publicaciones del padre Juan Ángel en las redes sociales. Eso no sirve si eso no va sostenido y no va acompañado por una vida coherente al servicio de los otros. De eso se trata. Y aparece el personaje. Yo siempre les he dicho que soy devotísimo de San Bernabé, ¿no? Devotísimo de San Bernabé. Es uno de mis santos preferidos. ¿Por qué? Ya va usted con sus santos preferidos, padre. ¿Saben por qué es uno de mis santos preferidos? Porque sin San Bernabé no hubiésemos tenido aún San Pablo de Tarso. No hubiésemos tenido aún San Marcos Evangelista. Es él el motivador. Por eso, hábil para exhortar, necesitamos Bernabés en la iglesia. Yo pido, y estoy pidiendo de corazón, para que en el cónclave y ahora en las congregaciones generales surjan Bernabés, personas que sean capaces de identificar a las personas que pueden hacer el mejor bien posible. De eso se trata, ¿no? Necesitamos de ellos. Vamos al Evangelio. Seguimos con Nicodemo. De hecho, vamos a leer el versículo 7 y 8. Ayer hemos leído hasta el versículo 8 del capítulo 3 de San Juan. Hoy leemos desde el 7 hasta el 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entrémosle pues, porque aquí la situación es clave. Recuerden, Nicodemo ha llegado de noche a buscar al Señor, y entonces en esta búsqueda del Señor empieza este diálogo. Jesús le está hablando de nacer de lo alto. Lo hemos hablado ya ayer, el día de hoy. Entonces no te maravilles de lo que te estoy diciendo. Yo les decía esa palabra, no el taumasai. Es decir, no te quedes maravillado, no te sorprendas pues de que yo te diga que hay que nacer de lo alto. Ese genao, ese nacer, anocen, acuérdense de eso, el nacer de lo alto, es decir, nacer desde Dios. Aquí se traduce muchas veces como nacer otra vez, volver a nacer.
Claro, por eso volver a nacer en el sentido de orientado desde el cielo, orientado desde Dios, orientado desde el Espíritu. Y por eso volvemos a hacer alusión, ¿se acuerdan lo que hemos dicho ayer? Del Espíritu, ¿no? Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. El viento sopla, la ruaj Yahweh, el neuma se dice en griego, y de ahí viene la palabra neumático, o sea, lo que va lleno de aire, pero aquí en el sentido del soplo, del aliento de vida, del nesama, del aliento de vida. Bueno, y entonces hay que nacer del agua y del espíritu, del bautismo, evidentemente, que nos da también la gracia para poder vivir eso. Entonces, lo que se está pidiendo en el fondo, lo que Jesús está apuntando es a una renovación de la persona, ¿no? La persona tiene que ser renovada por el agua y por el espíritu. Y entonces, el otro término, para ir rápido, porque hoy sí ya me pasé hablando tanto de la Catalina, hombre, pero es que quería hablarles de estas cosas con respecto al cónclave. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? Sea exaltado, ¿no? Ese es el upsedenai, es ser alzado, ser puesto en alto, porque el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Aquí está hablando de la cruz. Es que el misterio de nuestra redención, el misterio de eso que nos salva por el agua y el espíritu, no se entiende si no es desde la cruz. No se entiende si no es desde la cruz. Acuérdense, ¿no? Hacer así como Moisés levantó a la serpiente. ¿Se acuerdan lo que les enseñé hace algunos días del Nehustán? O sea, así se le llamaba a esa serpiente. Se le había puesto ese nombre porque Nehash o Nehoshet es precisamente el texto para decir levantar. Y entonces, o esa serpiente, ¿no? Más bien es el bronce lo que significa. Entonces le decían Nehustán porque era de bronce, o era de cobre realmente, pero igual. Entonces ya les digo, entonces Nehoshet, el Nehustán, que Ezequías ahí, según dice el segundo libro de los Reyes, la hizo desaparecer, ¿no? Pero vuelvo. Entonces, para que todo, aquí el tema es este, ¿no? Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo, para que todo el que pisteuo, todo el que llegue a creer, acuérdense, no es un asunto solo de fe, es un asunto de creer, para que creyendo tengan vida en su nombre. Fue el versículo que escuchamos, versículo 31 del capítulo 20, que lo escuchamos anteayer. Así, para que creyendo, es una actitud permanente, para que creyendo, entonces para que crean, tengan el Zoen Aionión, es decir, el Aionión es lo eterno, ¿no? La vida, el Sos, el Sion, Aionón, es la vida eterna, es decir, la vida junto a Dios. Esa es nuestra meta. O sea, el negocio nuestro es salvarnos. O sea, el tema es que usted se salve y que yo me salve. Punto. Lo demás, olvídense. Que me ayuda la iglesia, la comunidad, me ayudan los sacramentos, sobre todo, claro, donde está presente Cristo, que me ayuda a su cruz. Claro, Él me dio ese regalo, ahora puedo aceptarlo o rechazarlo, ¿no? Claro. Entonces Jesús le había dicho a Nicodemo, pues si les hablo de cosas de la tierra y usted, tú que eres maestro de Israel y no entiendes esas cosas, claro, porque de repente la manera como se habían educado, como habían crecido ellos, era en el mero cumplimiento. Fíjense que Nicodemo es fariseo. Entonces, por eso la dificultad del asunto. También tenemos nosotros que superarlo. Hagamos oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. ¿Recuerdan de esta oración? ¿No? Es la oración del Papa Francisco de la Patris Corde cuando el año de San José, cuando se habían cumplido los 150 años de la declaración de San José como patrono universal de la Iglesia. Ustedes van a decir, ¿y por qué la hizo ahora? Porque bueno, primero hay una tradición en la Iglesia los martes de San José. En algunas congregaciones siempre se reza el martes a San José. Segundo punto, ¿por qué el patrono universal de la iglesia tiene que cuidar de la iglesia en este momento? Así que invocar a San José. Y yo me he encontrado con varios de los cardenales, varios de los obispos que dicen que son devotos de San José, que su santo preferido es San José. Bueno, entonces mejor invoquemos a San José para que efectivamente cuide de la iglesia. Y esta oración a mí me la sé de memoria tanto que la rezamos durante el año de San José. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de Santa Catalina de Siena, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. No se olviden de orar. No se olviden de orar. Tenemos que orar y muchísimo para que el Espíritu Santo escuchen, más bien digámoslo así, los cardenales, la voz del Espíritu.